Apreciadas y apreciados estudiantes, espero que todos ustedes tengan una muy buena semana. Para la clase de hoy, continuando con la línea que venimos trabajando en esta última unidad de nuestra Cátedra de Historia Política de Colombia, vamos a plantear el tema del perdón, la reconciliación y la no repetición, teniendo en cuenta las clases anteriores en las que hemos trabajado temas como las comisiones de la verdad, sus importancias, el tema de la recuperación de la memoria de las víctimas que han sufrido la violencia en el país y asimismo la perspectiva de la paz, de las construcciones de paz y de las paces, en especial la paz cotidiana, que es el tema que planteábamos la clase pasada con la profesora Karen y su invitada. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar de estos tres tópicos fundamentales: el perdón, la reconciliación y las garantías de no repetición, que son tres aspectos fundamentales que se trataron en los acuerdos de La Habana. Sin embargo, como habíamos planteado en clases anteriores, el asunto de la paz no es simplemente un asunto que se firma por personas que están amarradas en el poder, ¿sí? Gente poderosa, sino que la paz son elementos cotidianos, son cosas que todos y todas podemos y debemos aportar a la paz. Es fundamental. Un contexto de paz debe partir desde todos y cada uno de nosotros. De igual manera, también debemos tener claro lo que es perdonar, reconciliarse y tener garantías para la no repetición de hechos violentos, no repetición de la guerra, no repetición de violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué podemos plantear respecto del tema del perdón? ¿Sí? El perdón, en términos pues, de los acuerdos de paz de La Habana, el perdón implica el que las partes contrarias del conflicto, es decir, víctimas, victimarios, distintos actores de la violencia, puedan encontrarse y puedan tener un escenario en el cual puedan plantear sus perspectivas, ¿sí? Como lo planteaba la Comisión de la Verdad, nosotros nos importa escuchar las versiones de todos, sin importar si es un guerrillero, un paramilitar, un militar, un policía, una mujer, un niño, un integrante de las comunidades ancestrales, una persona que haga parte de las comunidades afro, una persona que haga parte de las diversidades como los colectivos LGTBIQ+, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es poder escuchar todos los testimonios y reconocer y reivindicar las memorias de todos ellos, en búsqueda de la construcción de un escenario donde se puedan llegar a acuerdos, donde se puedan llegar a consensos y donde de esta manera se pueda construir un escenario de paz. En este sentido, el asunto del perdón conmina al poder seguir adelante, ¿sí? Pero el seguir adelante no en los términos de olvidar el pasado. Tengamos en cuenta ejemplos como lo sucedido en Alemania, ¿sí? En Alemania, posterior a todo este proceso del holocausto nazi, el gobierno alemán durante muchos años toma la decisión bastante cuestionable de hacer una suerte de olvido, ¿sí? De olvido consciente, es decir, una obliteración de todo este proceso del holocausto judío. En consecuencia, esto llevó a que se hiciera un olvido colectivo, una amnesia colectiva, incluso forzada, de todo lo que sucedió en Alemania a causa de los grupos nazis y las ideologías del odio, fascismo, nazismo, franquismo, ¿sí? Y esto desencadena obviamente en la repetición de los hechos violentos y la repetición y la reaparición de estas ideologías del odio. Nuevos grupos supremacistas blancos en Alemania, nuevos grupos supremacistas blancos en España, ¿sí? Al puro ejemplo de, por ejemplo, la película Diario de un Skin, ¿sí? Donde los skinheads, grupos supremacistas raciales, generan una serie de procesos de exclusión y de violencia muy brutal en contra de todos los que consideran diferente. Entonces, en este sentido, el perdón, si bien nos conmina a poder seguir adelante, nos conmina a seguir adelante sin olvidar el pasado, ¿sí? Manteniendo la memoria, reivindicando esa memoria. En este aspecto, sí cabe el concepto de tolerancia. Un espacio donde se toleren, donde haya una tolerancia, donde posiciones contrarias e incluso antiguos enemigos puedan estar en el mismo espacio
¿cierto? Y al mismo tiempo discutiendo. No como sucede, por ejemplo, con nuestro Congreso colombiano. En una bochornosa y acalorada discusión terminó un debate en el Senado sobre delitos sexuales contra menores de edad en el conflicto armado. Los congresistas de la FARC y del Centro Democrático se enfrentaron con gritos, acusaciones y términos desobligantes. La plenaria del Senado discutía el proyecto que busca que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad en futuras negociaciones de paz sean juzgados por la justicia ordinaria y no por la JEP. La intervención de la senadora de la FARC, Victoria Sandino, prendió la polémica con el Centro Democrático. Según las cifras oficiales, el 45% de los casos reportados fueron violados por miembros de la familia y otro 20% de los victimarios eran conocidos. Así que, señor presidente, yo sí creo que aquí este Congreso debería mirar la forma en que estas personas que no han pagado un día de cárcel, que están vinculadas a la JEP, se declaren impedidas en este tipo de discusiones. Señores y señoras del Centro Democrático, no utilicen los menores de edad con fines protervos ideológicos, no sean cívicos, no sean descarados, no sean sinvergüenzas. Esta intervención exaltó los ánimos entre los senadores de la antigua guerrilla y sus contradictores. No hay condiciones objetivas para darle continuidad al debate. A tal punto llegó la situación que el presidente del Senado tuvo que levantar la sesión. El fallido debate era el último que le restaba a este proyecto para convertirse en ley de la República. En ese sentido, ¿sí?, teniendo en cuenta esta perspectiva, miren que nuestra sociedad, incluso nuestra propia clase política colombiana, sigue fundamentada en perpetuar los odios, como diría Eric Hobsbawm y luego Gonzalo Sánchez Gómez en Bandoleros, Gamonales y Campesinos, y en su libro Bandidos de Eric Hobsbawm, los odios heredados, ¿sí? No recoger los aprendizajes de estos odios, no recoger los aprendizajes de los procesos de violencia y seguirlos perpetuando de generación en generación, ¿sí? Y esto lo único que ha llevado en Colombia es a que los procesos de guerra, de violencia, de persecución sistemática y de eliminación de las diferencias se haya incluso naturalizado, se haya banalizado y se haya llevado a los extremos a los que ha llegado, ¿sí? Entonces, el asunto con el perdón, ¿sí?, conmina, como había dicho, el seguir adelante, el poder continuar, ¿sí?, sin olvidar, ¿sí?, reconociendo la memoria, manteniendo esta memoria, haciendo de estas memorias historias que permitan, ¿sí?, que permitan a futuras generaciones comprender su pasado y entender por qué el presente es como es, ¿sí? Eso es fundamental. Por eso uno de los grandes propósitos de la Comisión de la Verdad y del Centro Nacional de Memoria Histórica es, además de material escrito, es decir, los informes que han elaborado estas dos organizaciones autónomas, ¿sí?, también es producir medios audiovisuales por medio de las artes, la música, la danza, el performance, etcétera. Todo lo que permita mantener las memorias y poder expresar todo lo sucedido a las nuevas generaciones. Bien, ese es el contexto de perdón, este contexto donde enemigos puedan estar en una real situación de diálogo de saberes. Como pudimos ver en el corto video anterior, en Colombia es particularmente difícil porque las posturas son en extremos radicales, y adicional de que son en extremos radicales, conllevan una serie de intereses más allá de lo eminentemente político que lleva a que estos odios y estas actitudes en contra del enemigo se mantengan. Y esto de alguna manera ha derivado, ¿cierto?, y ha determinado la cultura política colombiana, una cultura política acostumbrada al autoritarismo. De los últimos 70 años de la historia del país, 38 se han pasado en estado de sitio, estado de conmoción interior o estado de emergencia, ¿sí? Obvio, es natural que el colombiano entienda las medidas autoritarias y las formas violentas como formas efectivas de resolver los conflictos.
Pero aquí radica la importancia precisamente de las memorias y de poder comprender ese concepto del perdón, ¿sí? Perdonar más no olvidar, poder seguir adelante en un escenario donde el consenso, la disertación y el diálogo sean fundamentales, donde conflicto no pueda ser confundido con violencia, ¿sí? Y de igual manera, ese conflicto sea un aspecto fundamental para la construcción de sociedad. Ese conflicto, esa diferencia sea fundamental para poder construir una sociedad democrática y una sociedad en paz. La paz solamente se puede lograr en la medida que pueda haber escenarios de perdón, ¿sí? Si no se perdona, no se puede seguir adelante. Y si no se puede seguir adelante, pues entonces nos estamos quedando donde estamos. Y es precisamente lo que ha sucedido durante los últimos 70 años en el territorio colombiano. Pasando del perdón, vamos a hablar ahora del concepto de reconciliación, ¿sí? Aquí la reconciliación implica el asunto de los escenarios de discusión, la llegada a acuerdos, ¿sí? De igual manera, la separación, ¿cierto? Un poco como separarnos del dolor, ¿cierto? Y desde esa separación del dolor, desde alejarnos un poco del dolor del pasado, ese dolor que nos trae el pasado, ¿cierto? Poder construir con el otro, aunque el otro haya sido mi enemigo, aunque haya sido víctima del otro. Sé que es algo en extremo difícil, por eso era tan importante lo que planteaban en la clase pasada respecto de este concepto de la justicia restaurativa o la justicia, en otros contextos le llaman la justicia reparadora, ¿sí? Que es un tipo de justicia y un tipo de tratamiento de la memoria que apela a emociones más que al tratamiento eminentemente legal y jurídico de las situaciones de violencia, ¿sí? O sea, lo que sucede normalmente es situaciones de violencia, se asignan responsables y los responsables deben pagar pues con cárcel o con cualquiera de los recursos que tiene la ley a su disposición. Sin embargo, ¿qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con las personas inmersas dentro de esa dinámica de violencia? ¿Sí? Bien lo decía la profesora Diana también en la clase pasada. El que una persona vaya a la cárcel muchas veces a la víctima no le significa absolutamente nada. La víctima muchas veces busca respuestas antes que un castigo. Obviamente hay muchos que buscan un castigo y pues estamos en una sociedad acostumbrada, pues es la sociedad normalizada, ¿cierto? Y es la sociedad del castigo de Michel Foucault, donde al criminal no solamente se espera, sino que se quiere que la pase mal en la cárcel, ¿sí? En un castigo que sea físico, es decir, direccionado hacia el cuerpo y a las integridades como persona. Sin embargo, esto ha demostrado ser insuficiente. Por eso esta justicia reparadora, ¿cierto? Tiene este concepto de reconciliación y de ahí sus tres partes constitutivas, ¿cierto? El preencuentro, el encuentro y el posencuentro, donde las dos partes se puedan encontrar, ¿sí? Y puedan empezar a dialogar, donde se pueda desvelar la verdad detrás de lo que sucedió, donde pueda escuchar al otro, no para justificarse, sino para asumir que el otro también tiene una postura. El otro puede tener un sesgo ideológico, el otro puede ser una persona indoctrinada por una posición de poder, por una posición ideológica, ¿sí? El otro fue conminado a la violencia por obligación, el otro fue conminado a la violencia por desesperación, por falta de oportunidades. Es importante que haya esos escenarios de reconocimiento y de entendimiento de las condiciones de la violencia, porque las situaciones de violencia no suceden porque sí. La violencia es un asunto complejo, ¿sí? La violencia es un asunto complejo, ¿sí? Y hay que entender que en todo acto de violencia hay 4 factores fundamentales. Están las motivaciones, los actores, las dinámicas y las implicaciones de la violencia. Y solamente en la interrelación de esos 4 factores podemos lograr una complejización de la violencia, si se quiere. Entonces, es fundamental, ¿cierto?, que podamos superar hasta cierto punto el dolor sin superar el pasado. Poder superar el dolor sin olvidar lo que ha sucedido, ¿sí? Aquí el escenario de reconciliación es fundamental porque al reconciliarnos vemos al otro como un igual, no como un monstruo.
Vemos al otro como un igual, no simplemente como el familiar de la persona que maté, es decir, mi potencial enemigo, sino como otro ser humano que necesita respuestas y que puedo dárselas. Desde mi posición de victimario, desde mi posición de víctima, puedo ofrecerle respuestas al otro y en ese entendimiento se da un escenario de reconciliación. Un ejemplo bastante bello de la reconciliación la podemos encontrar en los dos testimonios que vamos a escuchar a continuación. Buenos días, mi nombre es Luis Hernando Barón, excombatiente de las FARC. Ingresé en el año 1994 a las FARC, duré 12 años en el grupo, me desmovilicé en el año 2005 y en el año 2005 comienzo mi proceso de reintegración a la vida civil. Mi nombre es Wilson Barreto. Yo pues ingresé a la policía a los 18 años de edad. Mi vida en las FARC, normal lo que tiene que ver desde una historia de guerra. Ingreso a la edad de 13 años, un ingreso voluntario y motivado por el gusto de las armas, del uniforme. Y normal, creciendo como todo niño, así como dice el dicho, madurando verde en el grupo. Sinceramente nunca fue mi aspiración ser policía, nunca había tomado esa decisión. Un día, cuando estaba terminando mi colegio, me llegaron con una oferta de trabajo realmente de la policía, de ese plan 10.000. Yo vi una opción bonita de ingresar a la policía, siempre me parecía que pues las armas no eran digamos, eran como mi hobby en su momento. Fue como tal esa decisión de una oferta más de trabajo y una oportunidad de estar en una institución muy importante como lo que es la Policía Nacional. En el año 2000 soy capturado, en el año 2000 tengo la oportunidad de conocer algunas personas desde un referente más político, y es así que en el año 2005 tomo la decisión de no más a la guerra, porque uno termina abandonando las armas, pero más no la convicción política. Ya llega un momento en donde uno se pregunta de qué hacemos combatiendo, qué hacemos peleando unos con otros. Hay un comunicado en algún momento de Iván Márquez donde dice que los desmovilizados somos cobardes, y también tuve la oportunidad de responderle y decirle como qué hay de valentía y qué hay de heroico pelear entre colombianos. En esas épocas era que entonces la policía o el ejército nos mataban 5 guerrilleros y días después entonces en una acción terminábamos también matando 5 o 6 militares. ¿Y cuál es el cuento? ¿Cuál es el cuento de matarnos y de matarnos? Porque quienes tienen el poder en últimas terminan mandándonos a los que menos teníamos para un beneficio de ellos mismos. Entonces como que en algún momento dije, bueno, ¿y cuál es el cuento de la guerra? El día 18 de abril del año 2004 hicimos un desplazamiento al municipio de Puerto Rico, al lado de San Vicente del Caguán. Estábamos trayendo a 2 detenidos por ley 30. En el carro que veníamos me dijeron, Wilson, vete a cargo de estos 2 detenidos, les coloqué las esposas, los paré enfrente mío, nos montamos al carro a una turbo. En ese momento arrancamos y solo me acuerdo cuando arrancamos. Y cuando reaccioné a los 5 días acá en Bogotá, no sabía qué me había pasado, me cuentan que 15 minutos después de habernos montado el carro, detonaron una cazabomba. Nosotros pasamos por enfrente de la casa y cuando la casa pasó, detonó la cazabomba, el carro voló a 30 metros, dicen que llegamos. De los 17 que íbamos ahí murieron 9 policías, los 2 detenidos que llevábamos juntos murieron. Digo yo, los 2 detenidos que llevamos enfrente recibieron el impacto de esa cazabomba. Y ya pues me trasladaron para Bogotá, yo desperté aquí a los 5 días, no sabía nada, en oscuras, y fue como duré 2 meses y medio en el hospital. Yo siempre le tengo que agradecer mucho a la Fundación para la Reconciliación, porque son 12 años de guerra
que de la noche a la mañana no se olvida. Y es que es en la Fundación para la Reconciliación donde, previo a una metodología, porque antes uno creía, o mucha gente hoy en día cree que el perdón es con la otra persona. Y aquí lo que se aprende es que el perdón es personal, es cómo logra soltar las cargas, cómo se logra liberar de su pasado. Perdonar es darle tranquilidad a su vida, al alma, a todo. Entonces para mí lo reúno todo en paz, para mí el perdón es paz. Nosotros nos conocimos en un espacio donde había todo este poco de gente, y ellos cuando se presentan que son policías, invidentes a causa de un atentado de las FARC, porque lo cuenta Wilson, luego lo cuenta Freddy, nosotros pues no dijimos nada. Pues dijeron, muchachos, aquí vamos a ubicarnos por habitaciones de a 5 personas. Alguien dice, por favor en la habitación de abajo, por favor abran el espacio a Freddy y a Wilson, y los dos últimos se salieron y entraron ellos dos. Resulta que entró aquí el grupo, quedó Luis conmigo. Nada había sido planeado porque todo era, pues, se escogía por orden alfabético, bueno. Y ahí fue cuando de nuevo Wilson vuelve y cuenta, y yo dije, pucha, bueno, aquí lo mínimo es como también contar, y ahí es cuando yo le cuento como la historia. Cuando ya le comenté eso, Luis me contestó a mí, me dijo, no, Wilson, pero tranquilo que, pues de todas formas eso fue el grupo del Frente 15, yo creo, porque yo hacía parte del grupo del Frente 49 o 42 de la Teófilo Forero, me dijo. Yo me quedé en ese momento callado porque resulta que mi informe personal dice atentado 49. Por el Frente 49 de la FARC. Darnos cuenta que el frente al que yo pertenecía había sido el que le ocasionó el atentado a Wilson. Y yo le decía a Wilson, claro, yo no fui el que hice el atentado, que eso hay que ser muy claros, pero en las FARC funcionan por comisiones. Y entonces la Comisión de Orden Público, la Comisión de Finanzas y la Organización de Masas. Y esos manes van y hacen, o sea, digamos uno iba y hacía una acción y luego reportaba al comandante. Y entre esas acciones las tropas me reportaron. Un atentado tal día donde murieron tantos policías y tantos heridos. Y yo hablaba con Wilson. Y fue la acción donde usted quedó invidente. Pero la verdad, quiero que sepa que lo considero un ser humano igual que yo, que nos metimos en unos grupos diferentes y que por ideologías inútiles nos estamos matando como colombianos. Y esto tenemos que dejarlo a un lado. Yo no tengo que perdonarle, pero si tuviera que hacerlo, lo perdono. Y nos dimos el abrazo, creo que fue algo muy bonito, creo que fue una experiencia muy enriquecedora para mí como ser humano. Cambié esa ideología y creo que no deberíamos de seguir con esta guerra tan inútil. Entonces la reconciliación es esa confianza que nos tenemos el uno al otro. Reconciliación es dejar las diferencias de cada uno a un lado y ser iguales. Y hoy en día somos eso. Hoy en día como la vida nos junta para decirle a la gente, vea, así se puede. Yo creo que más resultado para la paz no podemos dar que la muestra. ¿Ya apagaron la máquina? Hoy en día somos muy buenos compañeros, nos reímos, nos tomamos un par de whiskycitos, almorzamos, la pasamos, digamos que interactuamos muy bien porque pues aparte resultó ser paisano mío, también de Florencia, Caquetá. Entonces salió igual de aburrido que yo. Muy bien, apreciados estudiantes, como pudimos ver, aquí tenemos una perspectiva bastante bonita de dos partes opuestas en la guerra, dos partes que se hicieron daño, dos partes que se han lastimado, se han asesinado entre sí, ¿sí? Se han difamado, se han dañado. Se han aplicado todo tipo de violencias, violencia física, violencia simbólica, violencia emocional, violencia sexual, etc. Todas las clases de violencia se han dado entre estas dos agrupaciones, entre estas dos partes de la guerra, ¿sí? Pero que pueda haber un escenario donde estas dos partes se puedan encontrar, ¿sí? Y puedan dialogar es fundamental. ¿Cuánto aprenderían nuestros congresistas si vieran cómo hablan estas dos personas que vimos en el video anterior? Sin embargo, vemos lo que sucede. Muchas veces nuestro Congreso se convierte en un circo de agresiones y en un teatro de la violencia verbal hacia el otro. ¿Qué tiene de escenario de discusión el que uno le grite al otro asesino y el otro le responda fascista? ¿Sí? Y son congresistas, es decir, son representantes elegidos por el pueblo colombiano para que represente los intereses de ese mismo pueblo colombiano.
Y si ese es su accionar, pues ¿qué podemos esperar de nuestra sociedad colombiana? Por eso es que como estudiantes, como jóvenes y como profesionales, es fundamental que entendamos que en un escenario de paz real es necesaria el perdón y también necesaria esta reconciliación. Por último, entonces, hablaremos de las garantías de no repetición. Es decir, son condiciones, ¿cierto?, acciones, incluso recursos legales que garanticen el poder mantener la paz. ¿Sí? La paz no es algo que se firme y ya está, ¿cierto? Y a partir de hoy todo es paz. La paz hay que mantenerla, la paz hay que alimentarla, la paz hay que... es como mantenerla viva, ¿sí? O sea, esa paz es algo tan frágil que hay que hacer esfuerzos enormes para mantenerla, porque la paz se perturba con una simple palabra. La paz se perturba con una simple mala actitud. Entonces es muy importante que en un escenario de paz, como lo que plantea ahorita el gobierno con la paz total, ¿cierto?, podamos brindar las condiciones para que la paz se mantenga. ¿Sí? Como cuando se dieron los acuerdos de La Habana. Los acuerdos de La Habana tenían un recurso legal que básicamente blindaban el proceso de paz y le otorgaba garantías a esa paz para que continuara independientemente de quién estuviese en el gobierno en ese momento. ¿Sí? Puede ser Iván Duque Márquez, puede ser Gustavo Petro Urrego, puede ser este personaje Fajardo, puede ser Robledo, puede ser uno de los hijos de Luis Carlos Galán Sarmiento, bueno, cualquiera de las personas dentro del escenario político colombiano que llegue a una presidencia o un cargo de gobierno en el país, pues la ley blinda y protege la paz para que esta paz se mantenga independientemente de la corriente ideológica que esté en el poder, ¿sí? Entonces, la paz debe entenderse como un proceso continuo y permanente, ¿sí? Y solamente con el estudio también continuo, permanente y sistemático del pasado, la paz se puede mantener. Solamente reconociendo, reivindicando las historias de víctimas, victimarios, actores, actrices de la violencia en Colombia, se puede mantener la paz. La paz no se puede mantener con el olvido, ¿sí? Porque la paz debe mantenerse atada a un escenario de construcción colectiva y de reivindicación de la verdad. De ahí, como les decía yo, la importancia de escenarios como la Comisión de la Verdad. Es fundamental que se mantenga, ¿sí? Es fundamental que se mantenga. Y tengamos en cuenta que la paz, como nos dice la profe Karen Mora, la paz es un asunto imperfecto. Al fin y al cabo es un asunto humano, ¿sí? Es imperfecta. Siempre en la paz va a conllevar algún proceso o va a conllevar alguna parte de la paz que no a todo el mundo le va a gustar, como en los acuerdos de paz de La Habana, ¿sí? Cuando el Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez y todos sus compañeros de partido planteaban el asunto de la impunidad, ¿sí? Este es un ejemplo muy ilustrativo de lo que estoy diciendo. Ellos plantean el asunto de la impunidad, que cómo es que los exguerrilleros no van a pagar con cárcel por todas sus violaciones a los derechos humanos y y mucha gente apoyó este tipo de medidas, ¿sí? Apoyó este tipo de planteamientos, ¿cierto? Argumentando que, hombre, los guerrilleros deberían pagar cárcel, pero hombre, entendamos, los guerrilleros son seres humanos igual que cualquier otro. Y tú no te vas a someter a un proceso de paz si sabes que vas a pasar el resto de tu vida en una cárcel. ¿Sí? Por eso el asunto del perdón, la reconciliación y las garantías de no repetición, donde los movimientos insurgentes se comprometen, primero, a dejar las acciones ilegales, ¿cierto? En un marco de beligerancia, ojo, porque a las guerrillas se les da el estatus de beligerancia, es decir, enemigos legítimos del Estado, y eso da unas connotaciones políticas y jurídicas muy distintas al conflicto, ¿sí? Entonces allí el asunto es dejar las acciones ilegales, acciones como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzado de menores, etcétera, ¿cierto?
reconocer responsabilidades y aportar al esclarecimiento de la verdad y el poder reparar integralmente a las víctimas. Y esto no solamente va de parte de la guerrilla de las FARC, sino que va también de parte del Estado, porque el Estado también ha sido actor de la guerra y el Estado también ha cometido violaciones a los derechos humanos. Recuerden el video del profesor Ricardo Castaño cuando nos plantea que hace un par de semanas, ¿sí?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado colombiano por el magnicidio de la Unión Patriótica, ¿sí?, y se le da responsabilidad jurídica y obliga a la reparación de las víctimas en todo este proceso de exterminio sistemático de todo un movimiento político legal, ¿sí? Entonces, miren, las garantías de no repetición es el poder mantener la paz para que nada de esto se repita, para que no haya otro magnicidio de la Unión Patriótica, ¿sí?, para que campesinos colombianos no se vean obligados a tomar las armas ante la persecución de un partido político o de una fuerza política. Recordemos que cuando nacen las FARC en 1964 son un grupo de 1000 familias. No es un ejército consolidado, son 1000 familias que se fueron a la zona del Pato, Río Chiquito, Guayabero, Marquetalia, ¿cierto?, a hacer finca, a colonizar. Y a esas 1000 familias les mandan 10.000 efectivos del ejército. Y ellos, para defenderse de todo este proceso e influenciados por la ideología comunista, pues se fundan las FARC, ¿sí? Pero en su nacimiento las FARC no eran más que un grupo de campesinos defendiéndose de la persecución de un Estado conservador y de un Estado que odiaba a cal y canto el comunismo y que todo lo que olía a comunismo debía ser perseguido y eliminado. Y pues no es raro, Colombia es un país donde el comunismo se declaró ilegal en 1926. Entonces, la no repetición, ¿cierto?, implica que no se den las condiciones en un territorio para que vuelva a suceder, porque las cosas no pasan porque sí, ¿sí? A veces hay que brindar las condiciones para que no vuelva a ocurrir, y esas condiciones conllevan este concepto tan complejo que es el concepto de la justicia. Y la justicia no es solo una. La justicia no es solamente el encarcelar criminales. La justicia es social. La justicia de género. La justicia a la diversidad. El trato justo. Es como el asunto ahorita con Nayib Bukele en El Salvador y cuántas personas que reivindican lo que está haciendo. Y él lo único que está haciendo es generando procesos de tortura, tratos inhumanos y crueles en contra de una cantidad de personas. Que si bien son criminales, si bien son maras o exmaras, el hecho de haber cometido un crimen no les quita su condición humana. Y los tratos a los que están siendo sometidos son inhumanos y crueles. Y en Colombia, quien reivindica ese tipo de prácticas, pues no conoce la Constitución. El segundo derecho fundamental de la Constitución establece que ningún colombiano podrá ser sometido a tortura, desaparición forzada o tratos crueles, inhumanos que le despojen de su dignidad humana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y son personajes con mucho poder dentro del escenario político colombiano. Y son personajes que básicamente piden que nos pasemos por alto la Constitución y generemos una dinámica de castigo con tortura a los criminales. ¿Sí? Entonces, miren que este asunto no es sencillo. Y no es sencillo hablar de él rápidamente. Estoy tratando de hacerlo lo más concreto y rápido posible. Sin embargo, son temas muy difíciles, ¿sí? Ahorita el gobierno colombiano está con su proyecto de la paz total y está buscando acercamientos con los demás movimientos ilegales, ¿sí? Y en este momento, hoy leía, el ELN estaba planteando que no podía haber un escenario de diálogos de paz, no podía haber un escenario real de diálogos de paz en tanto no se le reconociera el carácter de beligerancia al ELN, ¿sí? Es decir, que se los reconozca como enemigos legítimos del Estado. Entonces miren que ahí ya hay una limitación, hay una limitante para el proceso. Y eso conlleva discusiones, conlleva tomas de decisión y toma consensos. Bien, apreciados y apreciadas estudiantes, ya pues para cerrar este video vamos a ver
Un video muy corto con la perspectiva actual del gobierno nacional respecto a este concepto de la paz total. Les agradezco mucho su atención y espero que les haya gustado el material. Que tengan una feliz, plácida y alegre semana. La política de la paz total fue aprobada en su último debate en el Congreso de la República. Sin embargo, aún faltan conciliar los textos en el Senado y la Cámara de Representantes, y de ahí pasará a la Corte Constitucional para finalmente ser sancionada por el presidente Petro. Pero, ¿en qué consiste la llamada paz total? Este es un concepto creado por el gobierno de Gustavo Petro que está recogido en buena parte del proyecto aprobado y que hace de la paz una política de Estado. Engloba entonces la negociación de paz con grupos armados ilegales, pero también involucra a las comunidades en aquellas negociaciones. Además, esta política busca que la paz sea un eje transversal a todos los asuntos que se aborden en el país y que continúe siéndolo en los próximos gobiernos. A esta nueva norma se llegó tras la modificación y prórroga de la Ley 418, conocida como Ley de Orden Público. Esta existía desde 1997 y era renovada cada 4 años por el gobierno de turno. Esta ley es la que permite adelantar diálogos con grupos al margen de la ley y por lo tanto es clave para la paz total. Con esta nueva política se abrirán 2 procesos, uno de diálogos de paz y otro de acogimiento a la justicia. Para ello, el gobierno presentará otro proyecto. Para incluir a las comunidades en la propuesta de paz total, se ha hablado de diálogos regionales y vinculantes. Estos son espacios donde se invita a los y las colombianas a participar y hacer propuestas en la construcción de proyectos tan importantes como el Plan Nacional de Desarrollo. En estos términos, el proyecto de paz total que se aprobó tiene los siguientes puntos principales. Autoriza expresamente a representantes del gobierno nacional para tener conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados organizados al margen de la ley. También permite crear diálogos con los que se pueda alcanzar una solución al conflicto armado, que incluye cese de hostilidades y reincorporación a la sociedad de los miembros de las organizaciones armadas. Una vez iniciados los diálogos, se pueden suspender las órdenes de captura que se hayan dictado en contra de los miembros de las organizaciones armadas. Sin embargo, este proyecto de la paz total ha tenido críticos y detractores. Por ejemplo, 2 puntos muy importantes de esta nueva política fueron eliminados en los debates que tuvo en el Congreso. El primero de ellos eran los indultos a los miembros de la primera línea que habían sido capturados durante las manifestaciones. También se votó en contra del Servicio Social para la Paz, que aspiraba a ser una alternativa para el servicio militar obligatorio. La eliminación de estos puntos surgió por una proposición radicada por el Centro Democrático, pues afirmaban que tenían muchas dudas sobre cómo sería la aplicación del Servicio Social para la Paz y argumentaron que esta propuesta podría desincentivar el servicio militar y llegaría a ser negativo para la institución castrense. De todas formas, el servicio social que se propone no implica una abolición del servicio militar, entonces no entrarían en contradicción, según explicó el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Respecto a los indultos a los jóvenes presos de la primera línea, que terminaría designándolos como gestores de convivencia, se hablaba entre los opositores de impunidad. Por eso, incluso el gobierno estuvo de acuerdo en eliminar los 3 puntos al respecto para que la iniciativa básica de paz total no corriera el riesgo de no ser aprobada. Otro de los artículos que fueron rechazados durante los debates es el que habilitaba a los departamentos a adoptar un impuesto para la seguridad y convivencia ciudadana y hasta una sobretasa predial en los municipios para esa misma tarea. Varios congresistas, incluida María Fernanda Cabal, señalaron y rechazaron el punto porque afirman que se trata de un nuevo tributo. Además, el hecho de que la paz total sea radicada como una política de Estado implica que los futuros gobiernos deben tenerla en cuenta. A esto se opuso el representante Víctor Manuel Salcedo y argumentó que es un condicionante y que esto no podría fijarse bajo una ley ordinaria sino una reforma a la Constitución. También hay reparos en el punto de los acuerdos parciales. La ley dice que se iría tramitando por la vía legal lo que se vaya acordando en las mesas de negociación. Para el senador Humberto de la Calle, esto puede llegar a ser bastante problemático, porque los grupos armados pueden decidir romper con los diálogos de paz en cualquier momento y aún así lograr modificaciones.